Bueno, pues ya vamos viendo cómo Álvaro va sacando las primeras tapas de jamón, que no son fáciles, la verdad, los primeros platos no son nada fáciles hasta que todo el paquete muscular de la masa va dando la cara y nos va ofreciendo mucha más facilidad para decorar esos platos y podemos empezar a ver un poco esos colores musculares que nos da la genética, ese brillo que proporciona la alimentación del jamón, esa homogeneidad. La verdad es que es un jamón. Es espectacular, es un jamón complejo de trabajar, puesto que, como hemos comentado antes, es un jamón de la añada del 16, ha tenido un proceso oxidativo bastante largo y hemos tenido que limpiar bien, sanearlo bien, pero tiene una elaboración homogénea, no encontramos partes acortezadas. Sí. Y con lo cual facilita mucho el trabajo también. Y luego el color y el brillo que tú comentas creo que es espectacular. Sí. Un producto típico de estar a la altura de lo que ofrece realmente. Sí, porque no podía ser de otra manera, estando en Extremadura, en tierras extremeñas y más en la Escuela Superior de Hostelería y Agroturismo. Aunque lo fácil hubiese sido traer un buen jamón de cebo para deleitarnos, eso es. Sería un pecado no presentar en este territorio y con la Asociación Nacional y con el campeón de España en este caso el jamón top que hay en la categoría de bellota 100% ibérico y en este caso amparado por la denominación de origen protegida de esa de Extremadura, que además tiene su sede aquí en Mérida. Bueno, pues ya estamos terminando el primer platito. Como bien comentabas antes, es uno de los más complejos, puesto que las lonchas suelen ser pequeñitas. Suelen ser pequeñas, suelen tener incluso a veces un poco de exceso de grasa, pero tenemos que saber defenderlo. O sea, tenemos que adaptarnos al jamón, creo que es importantísimo. No debemos de sacrificar el jamón por el mero hecho de hacer un plato bonito. Creo que se debe de llegar a un equilibrio y eso es muy importante, que el cortador debe siempre de llevar por bandera, puesto que somos el último eslabón de la cadena y tenemos que defender el producto con el mismo cariño que el fabricante, que el productor y el fabricante lo han sacado adelante durante tantos años. Esa adaptación tan necesaria. Sí. Y que todos los platos tienen que ser vendibles. El prescriptor del jamón está para intentar empatizar con toda esas fases previas que tiene el jamón, tanto en el sector primario como en la producción del mismo, y tiene que intentar sacar desde la primera loncha hasta la última lo mejor de ese producto para que se pueda vender íntegramente. Esto que además muchos más en estos jamones que son más costosos y que hay que sacarle el máximo rendimiento. Ahí es donde está quizás, ¿no, Álvaro, la diferencia? Eso es. Muchas veces, quizás por desconocimiento, yo vengo de una tierra de Castilla-La Mancha que, digamos que el jamón no es el elemento principal, no lo conocemos como aquí en Extremadura, no es un producto de cuna. Entonces, el hecho de que el jamón tenga grasa, como es un producto como este, un 100% ibérico, nos genera incluso a veces cierta complicación a la hora de venderlo porque el cliente lo rechaza. Quita lo blanquito del jamón, cuando realmente es imprescindible que cada loncha de jamón lleve su parte de tocino para que nos envuelva la boca, nos quite esa percepción de sal y nos envuelva con aromas y sabores que creo que solamente nos puede aportar la grasa. La grasa, los sabores y sobre todo los aromas están en la grasa. Es el elemento diferenciador con respecto a otros productos, ¿no? La grasa, esa grasa que hace que salivemos, que prepare la boca para acoger esos sabores tan intensos y que es una maravilla, hace que también podamos masticarlo mejor. Es que todos son ventajas. Desde aquí tenemos que enarbolar una vez más la bandera de la grasa, que además yo tanto defiendo y que a ti también te gusta y es el elemento diferenciador, no se nos puede olvidar nunca. Sí, es una proporción determinada. Sí, pero creo que es importantísimo y el cliente tiene que saber que cuando compra un producto así, la grasa tiene que estar y va a aparecer y no por ello el producto es desechable, no hay que devolverlo a la tienda porque es lo que hemos pagado y lo que hemos comprado realmente. Porque el 100% ibérico es así, necesita esa grasa para perpetuarse, para seguir ese verano tan duro en la dehesa, porque está conformado para eso, está conformado para ese invierno frío viviendo en libertad, para esos veranos que son duros en los que no hay tanta comida en la dehesa y que tiene que seguir sobreviviendo y necesita esa capa de grasa. Y ahí sin duda es que es donde está la virtud, en este caso el 100% ibérico. Ya una vez hemos sacado el primer plato, ya tenemos gran parte de la superficie de corte plenamente abierta, con lo cual nos facilita mucho tanto la extracción de las lonchas, son todas mucho más homogéneas, el emplatado es mucho más sencillo y de ahora en adelante ya es mucho más fácil el trabajarlo. El producto ya no tenemos tanta grasa como el inicio del jamón
con lo cual son los platos más vendibles, por decirlo de alguna manera, y los que a todo el mundo le gustan cuando lo ve en mesa. Y hablamos de las lonchas. Una vez ya tenemos los 3 músculos abiertos en maza, hablamos de esa loncha que es la que se está ejecutando hoy a nivel profesional, que poco tiene que ver con las lonchas que realizábamos, por ejemplo, cuando yo estaba en competición, y que ha cambiado mucho, ¿no? Pues si no te importa, nos podría sacar una loncha tipo, mostrarla y hablarnos un poco de ella. ¿Qué busca el cortador con ese tipo de loncha? Pues yo pertenezco, ahora que sacas el tema de la competición, yo pertenezco a esta última generación de cortadores. He visto un poco la anterior generación, con lo cual he podido comparar y realmente creo que el corte ha evolucionado para bien. Creo que el tamaño de loncha, que en competición se busca, es un tamaño de loncha mucho más pequeño, un poquito más recortado, se pule mucho el tema del emplatado, creo que es muy importante para ello. Mucha gente puede comentar, es que me falta emplatar bien, corto bien pero no emplato bien. Creo que es incompatible. Para poder emplatar bien es necesario primero extraer bien las lonchas. Creo que tiene que ir todo acorde. La mano izquierda tiene que trabajar igual que la mano derecha. Entonces, ahora lo que se busca sobre todo es sacar una buena loncha en cuanto a tamaño, finura por supuesto, y una buena entrada y salida de cuchillo. De esta manera, cuando la emplatamos, nos quedan todas muy homogéneas y crea un plato muy armónico, que al final es lo que pretendemos, tanto no solamente en concursos, sino cuando se corta en sala o en eventos. El cliente lo que busca es ver un plato que llame la atención, que sea vistoso, y eso se consigue solamente con lonchas homogéneas, y si son ciertamente pequeñas, un poquito estrechitas, va a ser mucho más sencillo de emplatar también y mucho más estético en el plato. Sí, yo tengo que reconocer que sin duda ha sido una de las evoluciones que ha experimentado el cortador en los últimos años. Sí. Ese buscar la loncha más pequeña, una loncha que además en boca es mucho más agradable que el tipo de loncha que hacíamos cuando yo estaba en competición, ¿no? Años atrás. Ahí quizás haya ido la mayor de la evolución. Exactamente. Cuando hablas de entrada y salida, sí, evidentemente esta retransmisión la está organizando la Asociación Nacional no solamente para sus asociados, sino que al estar en todas las redes tenemos acceso a personas que no conocen del todo el producto o no conocen la manera de trabajar de un cortador de jamón profesional. Cuando hablas de entrada y salida, ¿de qué hablas exactamente? Cuando has comentado la entrada y la salida, que sea limpia, ¿se nos puede sacar una loncha y realmente mostrar qué es entrada y qué es salida? La entrada y salida del cuchillo, cuando hablamos de entrada, es, como su propio nombre indica, es la entrada, es decir, ese primer corte que hacemos en la loncha para extraerla, y la salida es el momento en el que sale. Con lo cual tenemos dos trayectorias, una de entrada y otra de salida. La entrada del cuchillo en el músculo. En el músculo, eso es. Por lo tanto, hay gente que emplata mostrando la entrada, es decir, lo que tapamos es la salida con la siguiente loncha. Yo en este caso, al ser un pato izquierda y tener el magro en el lado izquierdo, yo siempre emplato con el borde del magro hacia afuera, me es mucho más cómodo emplatar con la entrada. Es decir, lo que muestro en el lado derecho de la loncha, como emplato hacia izquierda, lo que descubro es la entrada. La salida la voy tapando. Se puede hacer al revés, evidentemente, aunque es mucho más incómodo porque tendría que dar la vuelta a la loncha. Y en este caso, pues tenemos un dibujo de la veta que nos favorece si seguimos este tipo de emplatado. Es decir, la dejo caer la loncha en el plato, la voy colocando. La veta. Exactamente, voy estirando la veta. Yo me gusta practicar un poco, que a veces genera un poco de controversia, el tema de la repetición. Creo que es un tema un poco delicado entre los cortadores. Repetición de loncha, lo que me refiero es que no os traigo la siguiente loncha en el punto en el que termino la anterior, sino que retrocedo un poquito para alargar un poco, estirar ese dibujo que tengo aquí y alargarlo en el plato, con lo cual gano en calidad de emplatado, pero puede penalizar la loncha. Ahí está un poco la maña del cortador, que de alguna manera pues aplique una técnica que nos permita practicar la repetición, un emplatado bonito y una calidad de loncha aceptable que no perjudica la calidad de loncha propiamente dicha. Sin duda, encontrar ese equilibrio y esa adaptación necesaria, como ya hablábamos antes. Pues hasta aquí llegamos en este inicio, en este romper el hielo, y continuamos con esta masterclass tan interesante por parte de Álvaro Biesma, campeón de España de cortadores de jamón.